periodismo investigativo. Bueno, doctor Londoño, vamos a recordar cosas porque uno tiene que contarle al país lo que ha pasado y cuál es, y como lo escrito está, que fue lo que dijo Barreto en su momento. Bueno, acá hay un tuit del 28 de mayo de 2012. Primero digamos quién es Barreto, por favor. Sí, bueno, Andrés Barreto es el nuevo superintendente de Industria y Comercio. Es decir, que reemplaza al doctor Robledo, al famoso doctor Robledo. Correcto. Exacto. Pablo Felipe. Muy bien. Quien fue también tesorero de la campaña presidencial de Iván Duque y es abogado de la Universidad del Rosario. Barreto. Sí, Barreto. Señor. Ya. Muy bien. Bueno, 28 de mayo de 2012, el señor Andrés Barreto tuitea lo siguiente. ¿Qué tal la cara de monaguillo que pone la rata de Andrés Felipe Arias cuando lo entrevistan? Descarado. Falso positivo judicial, dice él. Luego tenemos 14 de mayo de 2012. Andrés Barreto publica en Twitter. Vergonzosa la actitud de Álvaro Uribe Vélez como expresidente. Su odio y declaraciones salidas de tono le hacen daño a todo el país. Vamos para el tercero. Bueno. Sí, bueno, es que la serie... Bueno, ya la referencia a Andrés Felipe Arias me parece a mí absolutamente indignante y repugnante. Llamarlo rata cuando está metido inicuamente en una cárcel por servirle al país y por servirle al centro democrático es un acto detestable, canalla, para decirlo con toda razón, y no conocemos a ese sujeto. Pero con lo que dijo de Andrés Felipe Arias para nosotros perdió toda calificación. Y con lo que dijo contra el presidente Uribe pierde toda calificación para ser miembro del Centro Democrático o algo parecido a una fuerza política que se asocie con el Centro Democrático. Y haciéndole hurras todo el tiempo a Iván Cepeda, ¿no? A través de Twitter. A ver, digamos. Iván Cepeda Cast, vamos por los derechos, por la verdad, por la paz y por la justicia. Adelante. Varias veces Iván Cepeda ha retado a Salud Hernández y ella como buena cobarde tira la piedra y esconde la mano. Escribió también en otro tuit. Y aquí pone, en un tuit de 2013, ejemplo y esperanza Iván Cepeda, presenta iniciativa para reducir salarios de congresistas y dona 5 millones mensuales para víctimas. Iván Cepeda le pone altura, inteligencia y decencia a los debates en hora 20. Estos se ganan con argumentos, no con bulla como los otros. Cerremos con un trino más. Álvaro Uribe es cosa del pasado. Juan Manuel Santos para CNN. Ah, ya. Y eso lo dice el nuevo superintendente que nombra el doctor Duque. Sí, yo no señor. puedo creer. Sí, señor. Yo no puedo creer. Bueno. No puedo creer. No Pues, salgo de mi asombro. En las otras emisoras, doctor Fernando, a esta hora se hacen la misma pregunta que usted se acaba de hacer. ¿Es acaso un funcionario del gobierno del presidente que eligió el Centro Democrático? Que eligió el presidente Álvaro Uribe Vélez, para que seamos más precisos. Porque pues el Centro Democrático es el partido, pero este es un partido que tiene un liderazgo incontestable, el liderazgo del presidente Álvaro Uribe Vélez, y un hombre que exalta al señor Cepeda, al hijo de Manuel Cepeda Vargas, en cuyo homenaje existe uno de los frentes más sanguinarios de las FARC, porque eso existe todavía, y entonces exalta a Cepeda y dice lo que dice de personas como Álvaro Uribe y como Andrés Felipe Arias, a quien llama rata, cobarde. No lo llamaría así si estuviera en libertad, ¿no es cierto? Es un cobarde. Pues es un cobarde y es el nuevo superintendente de Industria y Comercio. Esa es la realidad. Qué horror. Ahí sí lo tenemos que decir con toda franqueza. No conocemos sus otras condiciones, pero nos parece un sujeto detestable por sus manifestaciones contra Álvaro Uribe y contra Andrés Felipe Arias. Que quede claro eso. Sí, pareciera que estuviéramos en el tercer periodo de Juan Manuel Santos. No, pero en el peor. Aquí están eligiendo superintendente de Industria y Comercio al peor enemigo de Álvaro Uribe y al más detestable de los cobardes que atacan a Andrés Felipe Arias. Mejor dicho, no tiene merecimientos ni para mencionar
la palabra de ese colombiano ilustre que es Andrés Felipe Arias, inicuamente perseguido por la Corte Suprema de Justicia, la Corte del Cartel de la Toga. ¿Dónde está la Dirección Nacional de Estupefacientes? No existe, eso lo dejaron acabar, eso lo convirtieron en una sociedad, en una cosa que depende del Ministerio de Hacienda para manejar los bienes de los que se incautan en la lucha contra el narcotráfico o contra la corrupción. Es una sociedad administradora. Sociedad de Activos Especiales se llama. Eso no es nada. En nuestro tiempo la Dirección Nacional de Estupefacientes salía de los bienes a una rapidez meteórica porque nos quemaban las manos los bienes que estábamos recibiendo, que se distribuyeran entre el Estado, entre los ministerios que lo necesitaban, pero inmediatamente. Entonces ahora, como esos bienes se quedan ahí para ser fuente de las corrupciones que conocemos, ¿no es cierto? Bueno, ¿y el resto de la Dirección Nacional de Estupefacientes? La que llevaba una lucha integral contra las drogas, la que dirigía el coronel Plazas Vega, hay que ver con qué lujo de competencia. ¿Esa dónde está? No existe, la desaparecieron. Ahí Bueno. Cuando ustedes está en la primera era del presidente Uribe, a esta hora ya estaban reunidos con usted, ministros. Todos los meses nos reuníamos, todos, cuando digo todos son todos los meses, el último viernes de mes. 6 ministros de Estado, el procurador, el fiscal, el director de la policía, todos reunidos con los mandos militares para discutir la política antinarcóticos, porque esa era la base de la lucha contra la corrupción en Colombia y el principio para establecer una economía que no estuviera por todas partes, como la de ahora, infiltrada por el dinero del narcotráfico. Sí, dinero que no entregan los de las FARC, ¿no? Y tierras que no entregan, como lo comentábamos al comienzo de la mañana. ¿Cómo le parece el cálculo? Que tienen entre 400 y 1 millón de hectáreas. Sí. Le voy a dar un dato, doctor Londoño, que me puse a buscarlo precisamente a raíz de su comentario de que son los mayores terratenientes del continente. Y sin lugar a duda lo son, porque mire, la persona que más tierra tiene en los Estados Unidos es John Maloney. Tiene 890,000 hectáreas. Y es el mayor propietario de tierras en Estados Unidos. Y estos tienen entre y estos 400 tienen entre y 1 400 millón. Y 1 millón de hectáreas. O sea que puede ser más ricas que John Malone, que es uno de los 100 hombres más ricos de los Estados Unidos. Así es, bueno. así es. Muy bien. Muy bien. A propósito de la superintendencia y de las tierras de las FARC, la Justicia Especial para la Paz le había solicitado a la superintendencia que le entregara toda la información que tenía que ver con la administración de bienes y bienes que hubiera encontrado la superintendencia. La superintendencia la semana pasada le contestó a la JEP y le dijo que es la Sociedad de Activos Especiales y la Fiscalía General de la Nación las entidades que son competentes para suministrar la información requerida por la sección de ausencia de reconocimiento de verdad, responsabilidad y jurisdicción y responsabilidad de la JEP. De esta manera le negó entregarle información como lo está haciendo la JEP con otras instituciones como por ejemplo las fuerzas militares, ¿recuerdan ustedes? Ay, María, por Dios. Perdóneme, pero es que no salgo ni de mi asombro, ni mi estupor, ni mi indignación con el nombramiento de este sujeto Barreto en una superintendencia clave para el país. Yo recuerdo que una persona no pudo asumir el cargo de director de la Unidad Nacional de Protección, de directora de la Unidad Nacional de Protección, Sí, porque había lanzado unos trinos contra las FARC. Este señor ¿Cómo le lanza parece? trinos contra el presidente Uribe y contra Andrés Felipe Arias, y él sí se puede posesionar. Era Claudia Vaya, Ortiz, vaya, vaya. la persona que se iba a posesionar como directora de la UNP y pasó a ser la primera funcionaria anunciada que llegaba a un cargo que quedó sin cargo por cuenta de los reclamos que hicieron desde las FARC, desde los decentes, desde el Polo Democrático, desde todas las orillas de izquierda. De manera que los reclamos de las FARC tienen
oídos muy atentos en el presidente de la República. Vamos a ver si los reclamos del Centro Democrático y los reclamos de los uribistas tienen llegada al presidente de la República o no, y si deja a ese sujeto, a quien le declaramos oposición radical desde ahora, por irrespetuoso, por cobarde, por mentiroso, a una persona como Andrés Felipe Arias no se le llama rata, eso no se hace, y a una persona como Álvaro Uribe Vélez no se le falta el respeto en un gobierno elegido por la autoridad y por la importancia política de Álvaro Uribe Vélez. Sí. Eso no se hace. Dice alguien en Twitter, solicito al señor Barreto, muy íntimo de las FARC, del FARC político Iván Cepeda, que aporte las pruebas de que el exministro Arias es una rata cuando la Procuraduría General ni la Contraloría encontraron nada contra él. Solo uno de los tweets que hay de la gente que ya está viendo estos mensajes que puso este señor hace algunos años en su cuenta. Pues algunos años, no muchos, ¿no? Esto era 2012, es decir, en el gobierno de Santos. Pleno gobierno de Juan Manuel Santos. Sí, del peor de la historia. Ricardo Puentes tuitea, Duque dejó tirado a Rafa Nieto Loaiza y en cambio a la rémora de Barreto le dio lo que pidió. Barreto siempre fue antiderecha, anti-Ordóñez, anti-Nieto. Bueno, ahí tiene pues doctor Londoño como abrebocas de hoy. Entonces, digamos, esto no puede ser. Pero algo como caliente que le entre al cuerpo, doctor Londoño, vea. Dígame. Conocí al médico Rodolfo Vega Lamas. Él es el papá de Miss Universo. Un médico, un cardiólogo eminente, quien con Jorge Reynolds está transformando y de qué manera la cirugía cardiovascular en Colombia. Y entonces, en medio de todo, le dije, bueno, para usted, ¿cuál es uno de los problemas más graves que está viviendo el país, doctor Rodolfo? Y me dijo, William, el microtráfico. Claro. Usted no se imagina el daño. Yo como médico, como director de telemedicina, como una persona que dicto conferencias por todo el mundo, que conozco a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo en todas partes, puedo decirle que el microtráfico se está comiendo este país, está destrozando la juventud, Claro, está acabando con todo. Un temita bienaventurado que llegue un científico que lo diga. ¿Cierto? Porque este es un temita que teníamos pendiente. Sí, señor. Me regaló 4 horas de su tiempo el sábado. El impacto del narcotráfico en la salud de los colombianos y especialmente en la salud de los jóvenes. Sí, señor. Me impresionó por su hoja de vida, por su conocimiento y por lo que ha hecho por la humanidad. Por ejemplo, desde su unidad de telemedicina, ven pacientes aquí desde Bogotá, ven pacientes en el Putumayo, en el Amazonas, allá, ven pacientes en La Guajira, en el Chocó, en las partes más apartadas de Colombia. Le han salvado la vida a más de un ciudadano, a más de un niño, a más de una persona desprotegida que va a pedir, como me decía él, William, va un campesino a pedir una cita. Entonces, primero que todo, tiene que hacer una cola de 6 horas. Y luego le dicen que su cita queda lista para dentro de 6 meses. Que puede esperar una persona con problemas cardiovasculares 6 meses. Pues se muere. Y se ha muerto mucha gente porque existen estos problemas. Sin embargo, con el tema de la telemedicina hemos logrado algo importantísimo, algo grande, algo muy especial. Entonces quería traer esto como para refrescar el ambiente, doctor Londoño, después de haber escuchado esto de los twitters que pues me dejaron de catre. Bueno, pero es que el narcotráfico no es un chicharrón, el narcotráfico es el gran problema del país, que no puede ser tratado como un chicharrón más. Y esto necesita un plan integral, que no dudamos, el presidente Duque ya tiene
diseñado, ya tiene entre manos. Hubiéramos creído que lo iba a presentar el 7 de agosto en las horas de la tarde-noche. Ya estamos con septiembre muy adentro y los Estados Unidos le están preguntando. Y le están preguntando con insistencia y con preocupación inmensa. ¿Dónde está su plan contra el narcotráfico? Porque no lo vemos. Sí. Y a la gente se le olvidó lo de interdicción aérea, ¿no? Completamente, doctor. Parece que se nos olvidó. Los Estados Unidos iban a financiar esas pistas, nos iban a prestar gratis el servicio de cuidar los cielos de Colombia, no se hizo nada. Santos le permitieron al general Naranjo que le dejara a las FARC volar volar Santana, ¿sí? Y volaron Santana y los cielos de Colombia quedaron abiertos a los narcotraficantes. Por eso Guacho tiene su imperio montado en el sur del país en compañía de los mexicanos. Y por eso en el norte hacen lo que les da la gana, porque entran y salen aviones cuando quieran, porque no hay interdicción aérea por culpa de Juan Manuel Santos. Y ese reclamo no se le hizo oportunamente, salvo en la hora de la verdad. Bueno. ¿Y se les voló Guacho? A ver, doctor, ¿qué nos quiere contar? A ver. No, que para terminar, y se les voló Guacho y todo el fin de semana anunciaron que lo habían cogido y que lo habían herido y que lo habían matado y que... Bueno. Cuando al mediodía del sábado veo yo en todos los titulares de todos los periódicos, en todos los noticieros, eliminado, dado de baja Guacho, y entonces dije, no, qué cosa, ya. ¿Y dónde se quedó la cúpula militar? Y Guacho, ¿dónde está Guacho? ¿Dónde está? Bueno, que lo están buscando por cielo, mar y tierra, 3.000 hombres, todos detrás de Guacho, y resulta que Guacho no aparece. Y en un minuto estaremos con María Fernanda Cabal, senadora por el Centro Democrático, quien ha dicho que la cúpula militar es inservible. Sí, señor.